Eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus. Hola a todos y a todas, bienvenidas a una nueva edición de Podcaliptus TV, el canal de vídeo que haría enternecer a Skynet. Bueno, hoy volvemos con el turismo sostenible. Ya sabéis que una de nuestras filosofías es viajar de una forma equilibrada con la naturaleza y encima para descubrir lugares que muchas veces son desconocidos aunque estén cerquita nuestro. En esta ocasión vamos a visitar las murallas de Grisén haciendo un recorrido desde Zaragoza en bicicleta. Grisén es una localidad que está aproximadamente a unos 35 kilómetros y existe la suerte, la fortuna de poder llegar hasta ella siguiendo el camino del Canal Imperial de Aragón. Que, bueno, en esta ocasión lo vamos a tomar en dirección noroeste y es una de las obras hidráulicas más fascinantes, más impresionantes que se pueden observar en la actualidad del siglo XVIII en particular, pero también en general. Y encima es un recorrido que nos va a permitir, bueno, pues aprender más sobre la historia de la Guerra de la Independencia, en concreto de los sitios de Zaragoza, que, bueno, pues fueron un hito dentro de ese conflicto. También por algo que no se suele tener mucho en cuenta, y es el hecho de que, bueno, nosotros aquí en Aragón, pues muchas veces para rememorar esa época y demás, pues nos vestimos de baturros y todas estas cosas, pero a veces se nos olvida el hecho de que ese combate, esa sucesión de luchas, pues como os comentamos en el vídeo, que constituye el grueso del episodio de hoy, pues para muchos historiadores es nada más y nada menos que el comienzo de un tipo de guerra contemporánea que, bueno, pues es especialmente cruel, con luchas urbanas, con muchísimas muertes, etcétera. Y, bueno, más allá de cuestiones nacionalistas de un sentido o de otro, porque ha habido, bueno, pues algunos investigadores que ya lo han desarrollado muy bien, el hecho de que, bueno, pues parte del nacionalismo español intentó apropiarse de la Guerra de la Independencia como uno de los elementos característicos de la idiosincrasia española, y otro tipo de nacionalismos españoles, como son el catalán o el vasco, pues también han visto la Guerra de la Independencia como una especie de idiosincrasia española para criticar lo que se considera desde esos nacionalismos como alma española, ¿no? Que en muchos casos para ese tipo de ideología es el estar subsumidos por una especie de voluntad conservadora y displicente con respecto a tiranías, monarcas, etc. Bueno, pues al margen de nacionalismos, el tema de la Guerra de la Independencia es muy interesante, el tema del turismo sostenible pues es fundamental en el ocio para la construcción de un mundo mejor. Y bueno, pues ya os digo, os hemos preparado un reportaje que espero que os interese de la ruta Zaragoza-Murallas de Grisén, que es fascinante en historia, en naturaleza, y lo tenemos aquí cerquita. No obstante, como siempre decimos, bueno, siempre que salgáis al monte, pues informaros de tema climatológico, etcétera, y hay que tener cuidado, aunque sea aquí cerca. Por lo demás, todas las fotografías que aparecen son de dominio público o las hemos realizado nosotros para la elaboración del reportaje. Y nada más, espero que os gusten. Seguiremos trayendo más cositas de historia y de turismo por aquí, por Podcaliptus. Bueno, gente, hasta pronto. Comenzamos en el Puente de América, entrada al histórico barrio de Torrero. El primer puente fue construido en 1815 por los pontoneros del Regimiento América, de ahí su nombre. El actual, de estilo modernista, fue diseñado por José María Arroyo Villanova y por Ricardo Magdalena a principios del siglo XX.
El monte de Torrero tuvo una importancia capital en la Guerra de la Independencia, con cruentos combates y el establecimiento por parte del ejército napoleónico de posiciones artilladas para bombardear la ciudad. Torrero también ha sido, y es, lugar para el ocio. En esta zona había embarcaderos y góndolas, de ahí que se la comenzara a llamar Venecia. El conocido popularmente como Parque Grande, que bordea el canal, fue inaugurado en 1939 por el dictador Miguel Primo de Rivera. Desde el año 2010 recibe el nombre del ilustre y muy querido político, escritor y cantante José Antonio Labordeta. Atravesamos el barrio de Casablanca con sus esclusas, donde terminaremos nuestro recorrido y de las que hablaremos más adelante. Esta zona es el Parque del Canal, arreglado con motivo de la Expo 2008. Alberga desde 1965 la potabilizadora de Casablanca, que dio un impulso a la red de agua potable en los domicilios de Zaragoza, pues la red primigenia, inaugurada en 1912, era ya insuficiente para la demanda poblacional. Atravesamos el Puente de la Muela en su confluencia con la antigua Carretera Nacional 2, dirección Madrid. También fue escenario de la Guerra de la Independencia. En el primer sitio cuenta Agustín Alcaide Ibieca. Hallábase efectivamente guarnecido el puente que lleva el nombre mismo de aquella población, La Muela, con 450 fusileros del 2º batallón creado en los momentos de alarma. El 21 de diciembre de 1808, ya en el segundo sitio, este puente cae en manos francesas, lo que fue crucial para completar el cerco a la ciudad. Las tropas españolas, ante este hecho, se ven obligadas a abandonar Torrero. Este tramo del recorrido circula paralelo al Parque Lineal de Plaza, al otro lado del canal. Con 700.000 metros cuadrados, es el más grande de Zaragoza. Se encuentra junto a la plataforma logística del mismo nombre y a un centro comercial, a los que ha rodeado la polémica. El lugar de compras está alejado del núcleo urbano y con una mala comunicación en transporte público, de modo que ha visto cómo han cerrado parte de sus negocios y fue vendido en 2018 por un 6% de su coste inicial. Por el camino vamos a atravesar numerosas e interesantes almenaras, como las de la Sagrada o la de San Miguel, casillas que se usaban para desviar parte de los cauces del canal para riegos o para regular el caudal. El camino que usamos sirvió para arrastrar a las embarcaciones por medio de animales cuando el cierzo no acompañaba. La senda también circula paralela al aeropuerto, con terminal nueva desde el año 2008, y a la base aérea, con una pista de enorme longitud de la que hablaremos después. También nos iremos topando con interesantes vestigios del pasado, como un puente destruido que sostenía una línea férrea auxiliar. Ciertamente, el canal es un lujo del que disfrutar. Con sus 110 kilómetros, el tramo de Zaragoza a Grisén tiene, en los días despejados, a un imponente Moncayo como testigo. Su objetivo era unir el Cantábrico y el Mediterráneo, así como facilitar el riego de la zona, algo que sigue haciendo casi 250 años después. Su construcción se empezó a considerar ya en el siglo XVI, pero las obras principales, que sellaron un importante recorrido entre Fontellas y Fuentes de Ebro, se realizaron entre 1771 y 1790, con el importante impulso y dirección de Ramón Pignatelli, nombrado protector de la empresa. Esta área también es muy atractiva. Entre los barrios rurales de Casetas y Garrapinillos hay un grupo de lagunas formadas por la disolución del yeso del terreno en las corrientes subterráneas. Cuando las simas resultantes provocan la emanación de agua, reciben el nombre popular de ojos. Particularmente recomendable es la visita a la conocida como Balsa del Arralde, espacio protegido y recuperado por la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Asociación Naturalista de Aragón. El paseo, de cerca de 10 kilómetros, desde el mencionado Garrapinillos hasta el lugar, junto a un pequeño hábitat conocido como Torre Medina, es muy agradable. La balsa en sí la constituyen 4 hectáreas rodeadas por chopos y carrizal, que sirven de refugio a aves acuáticas. Por desgracia, son zonas muy amenazadas por la actividad urbanística e industrial. Llegamos a este bello e importante puente, llamado de Clavería.
Los vanos a ambos lados se utilizaban para que pasaran los animales de sirga, que tiraban de las embarcaciones, así como sus guías. Si lo cruzamos, nos encontramos con una senda que nos llevaría a las cercanías de la localidad de Bárboles, ya en la cuenca del Jalón, desde donde se pueden emprender otras expediciones atractivas. Por ejemplo, remontando el cauce de dicho río hacia zonas también históricas y con paisajes imponentes, como las dominadas por las poblaciones de Urrea, Rueda de Jalón y Épila. El siguiente hito de nuestro camino está en la Almenara de Santa Emilia, ya a la altura de Pinseque. Buena idea ha sido restaurarla como escuela-taller, impartiéndose módulos de formación profesional. Es un ejemplo de cómo se deberían reutilizar y conservar las infraestructuras públicas para un servicio socialmente útil o de turismo sostenible, barato o gratis y no meramente especulativo, como suele ser lo habitual. Alcanzamos nuestro destino, las imponentes murallas de Grisén. En realidad, se trata de un acueducto construido en 1780 para salvar el cauce del río Jalón. Fueron diseñadas por el ingeniero Julián Sánchez Bort. Nacido en Cuenca, proyectó la fortificación del Ferrol y el diseño de la fachada principal de la Catedral de Lugo. La pendiente del Canal Imperial es de tan solo 8 centímetros por kilómetro, con un desnivel total en su recorrido de 125 metros, lo que demuestra que es una obra que aprovecha muy bien el terreno. Los muros son de mampostería y su escala nos permite admirar y respetar obras antiguas que en muchos casos estaban mejor construidas que las actuales. Por desgracia, la Torre del Caracol está cerrada por su deterioro, así que subimos unas escaleras junto a la Almenara de San Martín para alcanzar el curso del canal. Al noroeste se encuentra Figueruelas, donde en 1982 se inauguró la planta automovilística de la estadounidense General Motors, en la forma de su filial europea, Opel. Es la empresa privada más grande de Aragón y desde 2017 propiedad del grupo Stellantis. Industrias antiguas y modernas parecen contemplarse mutuamente, esperando encontrar un equilibrio con su entorno humano y natural que les permita proyectarse hacia un futuro de otra manera incierto. Observar desde aquí el río Jalón, cercano ya a su encuentro con el Ebro, es uno de esos momentos que hacen valorar más, si cabe, nuestro entorno. Al sureste, el curso de agua marca, como un camino de baldosas amarillas, nuestro retorno a un lugar que, casualmente, tiene a hoz en su nombre, Zaragoza. La observación de aves es frecuente en el Valle del Ebro y constituye otro de sus alicientes, mezclándose animales migratorios como la coyalba con otros más sedentarios como la alondra de Dupont, por desgracia ya rara de encontrar. Las rapaces como halcones o águilas pueden acompañarnos también si tenemos suerte. Este recorrido supone asimismo una lección de geografía, pudiéndose observar toda la anchura del Valle del Ebro, curso fluvial de la máxima importancia en España. La depresión del río alcanza los escarpes del norte, algunos muy bellos y desconocidos como los pertenecientes a la localidad de Utebo, y por el sur la altiplanicie de la Muela, cuyo ascenso, al margen de la poco interesante autovía, es también muy recomendable. Poco a poco regresamos al área circundante al aeropuerto y a la base aérea. Esta última fue utilizada entre 1958 y 1994 por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, como parte de la estrategia del dictador Franco para consolidarse en el poder, a cambio de la cesión del uso de territorio patrio a una potencia extranjera. Hay dos pistas paralelas, la civil, de 3.024 metros, y la militar, de 3.690 metros. La segunda, por su gran longitud, quedó establecida como uno de los lugares de aterrizaje de emergencia en el programa de transportadores espaciales de la NASA. Volvemos a recorrer el área junto a Plaza. Sus adjudicaciones y construcción llevaron a un juicio por presunta malversación de caudales públicos, que, según la Fiscalía Anticorrupción, habría alcanzado 147 millones de euros.
fueron condenados 23 acusados, de los que 2 ingresaron en prisión, el exgerente de plaza y un antiguo ejecutivo de la empresa adjudicataria Acciona. También se ha denunciado a la Diputación de Aragón por aparentes problemas de infraestructuras, como los referidos al mal estado de algunas tuberías del complejo. La entrada en Zaragoza se realiza bordeando el barrio de Valdefierro, cuyo nombre hace precisamente referencia a la acequia del Val del Fierro, regada originalmente por el Canal Imperial. Nos podemos encontrar con construcciones atractivas, como la abandonada Torre Sarabaldo o la placa homenaje al ingeniero Lorenzo Pardo. También nos recibirá en el regreso la torre de la cooperativa de radiotaxi, que según se afirma acertadamente en el libro Los sitios, de Andrés Ferrer y Antón Castro, parece salida de un cuadro de Edward Hopper. Como en ocasiones ocurre con la vida, se acaba donde se comienza. Las esclusas de Casablanca se encuentran en el kilómetro 81,5 del canal, y el desnivel de la Almenara permitió usar la corriente para mover un molino harinero. El trayecto entre el Bocal, Tudela y el puerto de Casablanca llevaba de 12 a 16 horas, reduciendo a la cuarta parte el tiempo de un convoy terrestre. Aquí, en el molino de Casablanca, se firmó la capitulación de Zaragoza en la Guerra de la Independencia. Al margen de relatos épicos, muchos historiadores marcan esta ciudad como el lugar donde comenzó la cruenta forma de guerra contemporánea, con salvajes luchas urbanas y la muerte de gran número de militares y de civiles. Zaragoza, Sarajevo o Stalingrado nos deben hacer recordar el valor de la paz en nuestro mundo. El mariscal Jan Lan, comandante en jefe de las tropas invasoras, parece darnos la razón cuando en una misiva a Napoleón escribió: Las mujeres se dejan matar delante de cada brecha. El sitio de Zaragoza no se parece en nada a nuestras anteriores guerras. Es una guerra que horroriza. Se calcula que de 55.000 ciudadanos sobrevivieron al combate 12.000. De nosotros depende que nuestro entorno sea escenario de muerte o de vida. Bom, bom,